El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Hermanos, así como Pedro hizo un reconocimiento público de Jesús como ese Mesías esperado, así Jesús le designó a Pedro como su vicario. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Fíjense, dice edificaré mi iglesia. Dice una, no dice mis iglesias. Y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Aún más, te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra quedará atado en la tierra, quedará atado en los cielos, y todo lo que ates o todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Jesús le entregó ese poder a Pedro y a sus sucesores. Por eso, hermanos, en esta solemne promesa de Jesucristo, tenemos resumidas, condensadas, esas garantías de consistencia para su iglesia, a la que dio como fundamento visible la piedra fuerte y débil de un humano a quien él mismo sostiene. Nosotros, hermanos, al ver tantas iglesias, tantas sectas que hay, pues nos podríamos preguntar: ¿cuál es la iglesia que Cristo fundó? Y hoy el Evangelio nos da la respuesta. Ahí donde está el sucesor de Pedro, está la iglesia que Cristo fundó. Ahí está. Donde esté el sucesor de Pedro está la iglesia que Cristo fundó. Lo podemos comprobar como desde el primer papa, que es San Pedro, hasta el actual papa Francisco, ha habido sucesión apostólica. Esto se puede comprobar por la historia. Ha habido sucesión apostólica. Hoy que estamos celebrando la cátedra de San Pedro, pues recordemos que la cátedra es como la sede. Así como en las catedrales, por ejemplo, ustedes van a la catedral de Tlalnepantla, hay una cátedra, es decir, una silla, una sede donde únicamente se sienta el obispo titular. Y desde ahí enseña. De ahí no nos extrañe que, por ejemplo, en las universidades también le llamen
cátedra, desde donde enseña el maestro, el profesor. Pues bien, de entre todas las catedrales donde hay una cátedra, la primera es la Cátedra de San Pedro, la sede de San Pedro. De hecho, allí en el Vaticano hay la tradición que, así nos ha dicho la tradición de la Iglesia, que se tiene la silla donde se sentó Pedro desde donde enseñaba. Y se tiene allí en el Vaticano, al fondo donde está el baldaquino, al fondo ahí está la Gloria de Bernini y está forrada de bronce, la silla de madera está forrada de bronce y el Espíritu Santo le están cayendo sus rayos a esa sede. Es para simbolizar cómo el Espíritu Santo está asistiendo a la cátedra, es decir, al Papa de cada momento de la historia. Es donde Él enseña con autoridad. Hoy, hermanos, es buen día para que nosotros pidamos por el Papa, pidamos por nuestro guía, pidamos para que el Espíritu Santo lo siga asistiendo en su misión de guiar a la Iglesia, de cuidarla. En nuestros días donde hay gran confusión, ustedes vean mucha gente por los medios de comunicación, por internet, tiene mucha información, pero desgraciadamente muchas veces la gente tiene información superficial y no profundizan. Ahorita todo el mundo es especialista de todo. Todo el mundo sabe ahorita de medicina, todos andan recetando todas las medicinas habidas y por haber. Todo el mundo sabe de todos los temas. Y hablando de religión, gente que no conoce, pues cree conocer de religión. Incluso me han llegado así comentarios de gente que dice, pero es que ya esta persona ya dijo esto que está en contra de la doctrina del Papa. Yo le digo, a ver, vamos por partes. Esa persona que dice eso, ¿quién es? No, es que es un teólogo. ¿Dónde estudió ese supuesto teólogo? ¿Dónde estudió? O sea que tú pones a la par lo que dice por ahí un despistado que dice que estudió a la altura del magisterio de la Iglesia, no entiendes nada. No entiendes nada. Al Papa le fue encomendada la misión de cuidar ese depósito de la fe, al Papa y a los obispos en comunión con él, lo que se llama el magisterio. A ellos les fue encomendado el cuidar ese depósito de la fe, que es la Sagrada Escritura, que esa es la palabra de Dios escrita, y la tradición, que es la palabra de Dios oral. A ellos les fue encomendado ese depósito de la fe, ¿para qué? 1, para cuidarlo. 2, para interpretarlo. 3, para enseñarlo con autoridad. Ahí está. Jesús le dijo a Pedro, a él le dio la autoridad, no a cualquier pseudoteólogo por ahí despistado, que incluso la gente, como ahorita se mueve mucho por el sentimiento, dicen, es que habla bien bonito. Pues sí, se pueden decir mentiras, falsedades bonito, pero el hecho de que se hable bonito no significa de que sea verdad. Por eso insisto, ahorita hay mucha confusión, gente que cree que sabe, y lo peor, que gente que los escucha ponen al mismo nivel lo que dice el magisterio, lo que dice el Papa y lo que dice por ahí un despistado. Es un error, es un error. Es como, qué sé yo, si se pone a la par lo que dice, qué sé yo, un médico, un investigador, alguien que sabe sobre el tema, qué sé yo, de la medicina, de la vacuna, se pone al mismo nivel lo que dice un investigador que lleva
años y años de investigación a lo que dice, qué sé yo, es un yerbero o alguien que no tiene en la primaria. ¿Cómo vas a poner al mismo nivel a un científico con una persona que no tiene ni la primaria? Pero es que este de la primaria habla bien bonito, es que ya es hasta simpático. Pues podrá ser simpático, podrá ser un payaso, pero de eso a que tenga la razón hay mucha distancia. Decía el Papa Benedicto, hablando sobre cómo debemos de ser fieles a las enseñanzas de la Iglesia, decía: no se vale que con la autoridad de la Iglesia Católica alguien ande diciendo lo que no dice la Iglesia Católica. Esto es algo muy profundo. No se vale que alguien con la autoridad de la Iglesia Católica diga lo que no dice la doctrina católica. Es decir, ustedes imagínense un rabino, supuesto rabino, ¿verdad? Un judío, que él se ponga a decir: no, pues la ley dice que no hay que comer carne de puerco, la ley de los judíos, pero yo digo que sí pueden comer. ¿Qué le dirían la gente? Oiga, pues usted no es judío. O sea, si quiere usted seguir otras normas, haga su secta. Y es el problema de algunos católicos, que quieren corregir incluso al Papa, poniéndose por encima del Papa. Amigo, ¿quién te dio a ti autoridad para estar corrigiendo al Papa? ¿Quién te dio autoridad? ¿Quieres tú interpretar, llevar la doctrina de otra manera? Felicidades, pero haz tu secta. No se vale que con la autoridad de la Iglesia Católica andemos difundiendo lo que no dice la Iglesia. Debemos de ser fieles al magisterio de la Iglesia. Debemos de ser fieles al Papa. Debemos de ser fieles a la doctrina que nos enseña. La Iglesia, como escuchamos en el Evangelio, fue fundada por Cristo sobre esa roca firme de Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán en contra de ella. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso nos da, hermanos, firmeza, tranquilidad, de que la iglesia va a permanecer hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque así lo prometió Jesús. Así lo prometió Jesús. Los poderes del infierno no prevalecerán en contra de ella. Ahí en San Pedro, en la cúpula, que está muy alta, hay una inscripción alrededor de la cúpula, por dentro, que dice: los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Por eso podemos entender cómo la iglesia, a pesar de que empezó con estas 12 columnas, los 12 apóstoles, contra todo un imperio, Roma, imagínense, el imperio romano, la iglesia sigue creciendo y seguirá adelante. Seguirá adelante no por las personas que muchas veces estamos al frente, que somos seres limitados, imperfectos, sino porque es obra de Dios. La iglesia, si fuera obra humana, ya se hubiera terminado. Lo podemos ver a lo largo de la historia, cómo imperios poderosos han caído. ¿Por qué la iglesia sigue adelante y sigue rejuveneciéndose? Porque está asistida por el Espíritu Santo. Una imagen que se pone para más o menos tener idea de lo que es la iglesia es la imagen de un iceberg. Nosotros lo que alcanzamos a ver del iceberg, ¿qué es? Pues la punta, vemos la punta del iceberg. Pero ¿qué es lo más grande del iceberg? Lo que está abajo, lo que no se ve,
pero es lo que sostiene esa punta del iceberg y es lo que la mantiene a flote. La estructura visible de la iglesia es la punta del iceberg. Esa organización que podemos ver, el Papa, los obispos, sacerdotes, diócesis, decanatos, parroquias, etc. Esa es la estructura visible. Pero lo que está debajo del mar, lo que no se ve, pero es lo que sostiene, esa es la grandeza de la iglesia, que es la asistencia del Espíritu Santo. Así que, hermanos, confianza. Estamos en la barca adecuada. Donde esté el sucesor de Pedro está la iglesia que Cristo fundó, y eso se llama Iglesia Católica. Estamos en la iglesia adecuada y Él estará con nosotros todos los días, porque así lo prometió. Los poderes del infierno no prevalecerán en contra de ella, porque yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El día de ayer escuchábamos en las tentaciones de Jesús en el desierto cómo el diablo siempre va a estar trabajando, pero confianza de que no estamos solos, confianza de que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso la iglesia, contra todo pronóstico, sigue creciendo y seguirá creciendo, no por la gente que estamos al frente, sino porque está asistida por el Espíritu Santo, y Jesús lo prometió que iba a estar con nosotros. Recordemos cuando San Pablo, o antes de su conversión, Pablo, que andaba persiguiendo a la iglesia, ahí vendría la pregunta: ¿a quién perseguía Pablo? ¿A Cristo o a los cristianos? A los cristianos, pero Cristo se identifica con los cristianos. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en ese momento que descubrió que era Jesús, ya él, después de ser ese perseguidor de la iglesia, va a estar al servicio de la iglesia. O sea que perseguir a los cristianos es perseguir ¿a quién? A Cristo. Así que cuidado con atacar a la iglesia, porque es atacar al mismo Cristo. Pues pidamos, hermanos, al Señor hoy por su santidad el Papa Francisco, para que el Espíritu Santo lo siga asistiendo en su cátedra, en su enseñanza, en su magisterio, y así pueda seguir guiándonos a los católicos a la casa del Padre. Que así sea.